Estimado docente, buen día. Me permito presentar la actividad propuesta para el parcial número 3 del corte 3. Me presento, soy el estudiante Oliver Camilo Bonilla García con código 010-7661 y voy a proceder a darle desarrollo a la actividad. En la actividad nos indicó resolver dos problemas. Eh, y voy a proceder a resolver el primero, el cual se encontraba en los ejercicios 10.3 y me asignaron el número 46. Dice, se realizó un experimento psicológico para analizar respuesta humana a descargas eléctricas o estímulos. Las personas recibieron descargas eléctricas de varias intensidades. La respuesta, para este caso R, a una descarga de intensidad, en este caso I, en microamperios, debía ser un número que indicase la magnitud percibida relativa de una descarga estándar. A la descarga estándar se le asignó una magnitud de 10. Dos grupos de personas fueron objeto del estudio bajo condiciones ligeramente diferentes y las respuestas R1 y R2 de los grupos primero y segundo a una descarga de intensidad F fueron R1 y elevado a 2 tercios sobre 1855.24. 800 menor o igual a I y menor o igual a 3500, y en el grupo 2 y elevado al 2.3 sobre 1101.29, 800 menor que o igual que I, y esto es I menor o igual a 3500. Para cada grupo determine la razón de cambio relativa a la respuesta con respecto a la intensidad. El segundo requerimiento es cómo son entre sí esos cambios. El tercer requerimiento es en general si si la función x es igual a c1 z elevado y g, la función x es igual a c2z elevado, donde c1 y c2 son constantes, cómo son entre sí las razones de cambio relativas de f y g. Ok, entonces el contexto del experimento se estudia cómo perciben las personas una descarga eléctrica. Las respuestas R indica la percepción relativa a una descarga estándar. Dos grupos recibieron descargas de intensidad y sus respuestas fueron las que se observan en la diapositiva. Entonces el experimento buscaba medir la intensidad con la que las personas sienten una descarga eléctrica, y para eso cada respuesta se comparaba con una descarga estándar que vale 10. A ambos grupos se le dieron descargas de distinta intensidad por lo que se observa, y sus respuestas se describieron con dos funciones matemáticas. Aunque las funciones son diferentes, vamos a ver que su comportamiento relativo es prácticamente el mismo. ¿Qué es la razón de cambio relativa? La razón de cambio relativa es una herramienta que nos indica o que nos indicará cómo cambia una función, pero no de manera absoluta, sino en proporción a su propio valor. Digamos que en otras palabras, nos dice qué tanto aumenta o disminuye la percepción respecto a lo que ya valía. Eso nos permite comparar cómo reaccionan los dos grupos sin importar que sus valores sean distintos. Su interpretación es qué fracción de la respuesta cambia al aumentar un poco la intensidad. Para eso nos vamos a ir a la derivada o a estudiar la derivada de R1. Para estudiar cómo cambia la respuesta, primero calculamos la derivada de la función. Usamos la regla de la potencia, que es directa. Derivando i elevado a un tercio, obtendremos 1.3 i elevado al 0.3. Y al dividir entre la constante del denominador, obtenemos la expresión de la derivada. Y se encuentra el desarrollo de R. La razón de cambio relativa, luego dividimos la derivada entre la función total. Lo interesante de esto es que las constantes se cancelan, y al simplificar las potencias de i obtenemos un resultado muy sencillo. La razón de cambio relativa del primer grupo es 1.3 dividido entre i, y esto ya nos empieza a indicar la estructura de la función. Aquí vemos que es clave más que el número de la constante.
La razón de cambio relativa de R2, repetimos el proceso para el segundo grupo. Aunque la función tiene una constante distinta, al derivar y dividir ocurre exactamente lo mismo. Las constantes desaparecen en este caso y nos queda nuevamente 1.3 entre i. Y esto pues es un punto a tener en cuenta, porque las funciones se comportan igual en términos relativos. Comparación entre grupos. Aquí vemos este resultado. Ambos grupos cambian proporcionalmente de la misma manera, aunque los valores absolutos de percepción son diferentes, el ritmo de cambio relativo es idéntico. Eso nos dice que la percepción humana sigue la misma tendencia en ambos casos, sin importar la condición experimental. Es decir, que la respuesta o la conclusión es que las respuestas de ambos grupos cambian proporcionalmente al mismo ritmo, y aunque los valores absolutos son distintos, la variación relativa es igual. En ese contexto, para entender mejor qué es lo que pasa, tomamos las funciones de forma cx elevado a r, y si derivamos y dividimos, vemos que la constante desaparece y el resultado es simplemente r sobre x. Esto demuestra matemáticamente que las constantes no fluyen en razón de cambio relativo. Como conclusión, podemos concluir que la idea fundamental es que todas las funciones de la forma cx elevado a r comparten exactamente la misma razón de cambio relativa, o sea, r sobre x. Y esto explica por qué en ese experimento ambos grupos presentan el mismo comportamiento relativo, incluso con valores numéricos distintos. En resumen, eh, vemos que la razón de cambio relativa, cómo se calcula, vimos cómo se calcula, perdón, la razón de cambio relativa y por qué ambos grupos del experimento presentan la misma variación proporcional. Y este análisis nos permite comparar comportamientos de forma más precisa o justa cuando los valores absolutos no son suficientes. Y voy a proceder a explicar el siguiente problema que estaba escrito en el ejercicio 13, los ejercicios 13.1, y me asignaron el número 6. El problema es el siguiente. El costo por hora en dólares de operar un automóvil está dado por C igual a 0.2S menos 0.002S al cuadrado más 0.08. La función es 0 menor o igual a S o menor o igual a 60, en donde S es la velocidad en millas por hora, y la fórmula, la pregunta que formulaba el ejercicio era ¿a qué velocidad es el costo mínimo por hora? Entonces, aquí vemos que la función del costo, que depende directamente de la velocidad. El intervalo está entre 0 y 60 millas por hora, y nuestro objetivo es pues hallar el punto en ese rango donde el costo sea mínimo. El tipo de la función. Como se observa, esto es una parábola que abre hacia abajo porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. Eso significa que tendrá un máximo al interior del intervalo, pero no un mínimo interno. Por eso el mínimo debe aparecer en los extremos. La función es cuadrática para este ejercicio. El coeficiente del término es el cuadrado, es negativo. La parábola abre hacia abajo, como lo indiqué, y eso implica que tiene un máximo interior y el mínimo estará en los extremos del intervalo. Bueno, aquí la derivada. Derivamos la función para encontrar su punto crítico. De la derivada nos quedan 0.12 menos 0.0024 S, y al igualar a 0 tenemos que S es igual a 50, que corresponde al vértice. Y como la parábola abre hacia abajo, este punto no es un mínimo sino un máximo. Aquí evaluamos los extremos, entonces evaluamos la función en los puntos relevantes, el extremo izquierdo, el punto crítico, y el extremo derecho, y de esta forma obtenemos los valores de costo en 0, 50 y 60 millas por hora. En conclusión, concluimos que la velocidad que minimiza el costo por hora es de 0 millas por hora. Físicamente esto tiene sentido, sin movimiento prácticamente no hay gasto operativo,
excepto un pequeño costo fijo de 0.08 dólares. Y de esta manera concluimos los ejercicios y se explicó de manera detallada cómo se resolvieron cada uno de ellos. Gracias por su atención, profe, y quedo atento a cualquier comentario.